Continuamos. Dicen los historiadores que el régimen peronista tuvo la tendencia a peronizar todas las instituciones y a convertirlas en un instrumento de adoctrinamiento. Y que eso después se traducía directamente en el sufragio, el sufragio masivo a favor del Perón. La forma más característica de la política de masas fueron las movilizaciones y las concentraciones que se hacían sobre todo en Plaza de Mayo, en días determinados como el 1 de mayo, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, ¿no? Y también servían estas concentraciones en masa para ratificar alguna decisión política. Ahí Perón renovaba, dicen los historiadores, el pacto con el líder y el pueblo. Era un plebiscito sobre la gestión. Algunos historiadores critican la virulencia del discurso político y los encendidos, dice, ataques a la oligarquía, que eran muy característicos de esta supuesta guerra social. Aunque reconocen que, más allá del discurso, el régimen, dice, no atacó ningún interés fundamental de las clases altas tradicionales. Más allá de que, bueno, después veremos en los hechos más recientes, más adelante, cómo sí se van a traducir en algunos actos de violencia. Deberíamos empezar a transitar el año 1950, el año de crisis, donde todos coinciden que en 1950 la coyuntura externa favorable que había existido en el año 46 en el Estado peronista ya no existe. Los precios de los cereales y las carnes vuelven a una normalidad. Y recuerden ustedes que ya para este momento los estados beligerantes en la Segunda Guerra Mundial han reacomodado su situación económica, y de manera que se contrae el mercado, y también Argentina está agotando sus reservas, esas reservas que tenía acumuladas. Dicen los historiadores se estaban agotando sin ningún tipo de previsión por parte de Perón. Entonces consideran que la situación era grave. No había habido un gran desarrollo de la industria. El país estaba muy dependiente de las importaciones y eso significó inflación y también desocupación. También debemos recordar el papel que juega Eva Duarte cuando logra, a través de una ley del Congreso, el voto femenino, logrando así una igualdad en el sufragio, y eso le significó el voto femenino y la formación del partido peronista femenino, que sectores de la CGT y el partido peronista femenino impulsen la candidatura de Eva para la fórmula para las próximas elecciones de 1952, es decir, la fórmula Perón-Perón. Y esto también generó a la inversa la reacción de parte de los sectores opositores que no veían con buenos ojos la llegada de Eva Duarte al poder, a la que la consideraban algunos sectores como intransigente y no era bueno. También sectores de las Fuerzas Armadas, el rol del género mujer también significaba cierta incomodidad, diríamos, para la clase militar. De manera que, bueno, todos sabemos que Eva, por razones de salud,
hace un renunciamiento histórico en Plaza de Mayo, donde renuncia a integrar la fórmula junto con su marido. Ya en 1951 había habido un intento de un sector militar de derrocar a Perón. De manera que los últimos 3 años, dicen los historiadores, los últimos 3 años del gobierno de Perón fueron con un rumbo errático. Se acentuó más el rumbo autoritario, más marcado, y Perón siente mucho el vacío que deja Eva, quien muere, y digamos que Perón se queda solo en la conducción, se pierde un brazo importante en la conducción, que era Eva, y el partido peronista femenino también se queda sin conducción, lo cual hace que la exhibición del luto por la muerte de Eva, donaciones forzadas a la fundación, ¿ah? La exaltación de la figura de Eva a considerarla Santa Evita, todo esto genera en ciertos sectores de la sociedad un rechazo. La Iglesia Católica, en 1953, durante una concentración en Plaza de Mayo, hay un bombardeo, no es un bombardeo, sino que 2 bombas explotan en medio de los actos. Se considera que son colocadas por grupos opositores, y Perón alienta a la misma violencia, a darle palos, dice, a los autores, y la gente que estaba en Plaza de Mayo incendia la Casa Radical, la sede del Partido Socialista, y también el Jockey Club, que era todo un baluarte de la oligarquía argentina. Hay persecución a los opositores, intervención en los diarios. Luis Alberto Romero dice que la fundación del Partido de la Democracia Democrática, el Partido Demócrata Cristiano, marcó, dice, el comienzo del conflicto de Perón con la Iglesia, con quien, como ya habíamos dicho, había mantenido una buena relación. El Estado peronista y la Iglesia empiezan a chocar en diferentes ámbitos, como era respecto a la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, tachada o sospechada de corrupción, en manifestaciones que se llevaron en Córdoba, de grupos católicos. Eso llevó al gobierno a suprimir la enseñanza religiosa en las escuelas, la introducción de la ley de divorcio, que también significó ruptura con la Iglesia Católica. Se autoriza la reapertura de los prostíbulos, y también esta idea de modificar la Constitución y separar la relación de la Iglesia con el Estado, separar a la Iglesia del Estado. Todas estas cuestiones son las que van minando el terreno de Perón, hasta que un levantamiento militar en junio del 54, con bombardeo en Plaza de Mayo, significa el punto culminante, digamos, de la caída de Perón. Decir también que en septiembre del 55, sectores militares, con Lonardi a la cabeza, destituyen a Perón, y Perón se exilia en una embarcación
de nacionalidad paraguaya, y con esto concluye el Estado peronista, ¿ah?, de 1955.